Les voy a comentar más o menos de qué se trata eh, y qué tipo de utilidad o aplicaciones o de sentido tiene este curso, ¿no? Este curso yo lo había denominado, de acuerdo al correo que yo le mandé a Ronay, control no lineal basado en optimización convexa. Y voy a ponerlo entonces esto aquí, voy a poner que esto es control no lineal basado en optimización convexa. Basado en optimización convexa. Y lo que les quería comentar, optimización convexa. Y esto pues es una pequeña introducción, lo que voy a ver en este momento, como para aclarar qué es y qué no es lo que se puede esperar de esto, ¿no? De este curso de control no lineal basado en optimización convexa. Me gustaría subrayar estas palabras, o sea, esto de que es control no lineal y otra que es lo que significa optimización convexa. Entonces, comentarles nada más que, digamos que en control, como ustedes seguramente estarán enterados, en control pues hay muchísimas ramas y dos posibles clasificaciones importantes que existen es un método, digamos, basado en modelo, que es con el que están familiarizados relativamente la mayoría de las personas que hacen ingeniería de control, y hay uno que es, vamos a decirlo, basado en aproximaciones heurísticas, vamos a llamarlo así. La verdad es que esta clasificación no es tan rígida, porque aquello que está basado en modelo se supone que se deriva de lo que se llaman principios físicos, leyes físicas que gobiernan las relaciones de sistemas, generalmente los más simples, porque cuando el sistema es más complejo, pues las relaciones que nosotros podemos describir por medio de modelos matemáticos o ecuaciones se hacen demasiado complicadas como para poder resultar útiles. Y el basado en aproximaciones heurísticas, en cambio, es más fácil de entender y normalmente está basado pues en métodos que seguramente les sonarán como el de linealización o incluso los métodos difusos, por ejemplo. Y en esta área en la que estamos instalados o en la que quiero tratar el curso o basar el curso, siempre ha habido una batalla entre estos dos puntos. Siempre ha sido un problema o un golpeteo entre estas dos áreas. Aquí, en la parte basado en modelo, se encuentra la mayoría de las personas que trabajan en control tradicional. Aquí voy a poner control tradicional, especialmente aquellas que se dedican a investigación más que aplicación. Control tradicional de investigación. Y en esta otra, normalmente están gente que ya es un grupo más heterogéneo, es un grupo heterogéneo hecho de gente de cómputo, gente de control, pero que ya tiene otra orientación. Este grupo tiene más aplicaciones, pero también es menos formal. Menos formal. Les comento todo esto porque el curso que yo estoy haciendo está más orientado al primer grupo, que es el basado en modelo o basado en principios físicos, y está más orientado a la investigación dentro del área de control tradicional. Mm, a pesar de que los orígenes de esta área vienen de la que está abajo, de la segunda parte, de la de difusos, porque existió una cierta confusión ahí durante mucho tiempo, que voy a tratar de explicar brevemente para que nos ubiquemos en dónde estamos en relación con esa área. Por ejemplo, ustedes recordarán que en control tradicional, cuando uno estudia la carrera, uno ve normalmente métodos en frecuencia, que es con lo que uno empieza métodos en frecuencia para sistemas lineales, por supuesto, sistemas lineales. Los más sencillos normalmente son los de circuitos eléctricos, o sea, los circuitos RLC, o por ejemplo, sistemas masa resorte amortiguador.
masa, resorte, amortiguador. Estos son ejemplos que todo mundo ve cuando lleva cursos de ecuaciones diferenciales, que son siempre lineales en el área de, quiero decir, en ingeniería, o incluso cuando lleva su curso de control. Y bueno, estos métodos en frecuencia para sistemas lineales normalmente partían del modelo. O sea, yo tenía una planta, no sé, por ejemplo, como esto, y yo quería, pues yo qué sé, controlar algún voltaje, hacer que siguiera algo, por ejemplo, no sé, este voltaje en la inductancia, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía ciertas tareas de control que yo podía cubrir aquí y se veían primero mucho análisis, como era, por ejemplo, sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, lo que era factor de amortiguamiento, lo que era frecuencia natural, lo que era el comportamiento respuesta críticamente amortiguado, subamortiguado, etcétera. Y luego hacia el final de estos cursos se veía algo de aplicación que consistía básicamente en hacer lo que se llamaba compensadores y también terminábamos con algo que era el PID, por ejemplo. Y ya, todo el mundo estaba feliz con esos métodos en frecuencia, sistemas lineales y todo lo demás. Y la otra era métodos en el tiempo, en donde ahí lo que importaba más era algo que le llamaban representación en espacio de estados. Y este métodos en el tiempo proponía como control algo que se llamaba asignación de polos y que era una realimentación del estado. Realimentación del estado. Y nosotros nos asegurábamos pues de conocer un montón de cosas en cuanto a análisis. Le llamamos análisis a aquello que nos permite describir el comportamiento de un sistema sin necesidad de intervenir en su comportamiento. Y le llamamos síntesis o control propiamente a modificar la estructura de ese sistema por medio de sus entradas. Entonces, estas cosas las cubría el control tradicional y noten ustedes que las personas que hacen control, digamos, que están en departamentos de control, sobre todo en centros de investigación, pues se meten en esta área mucho más allá, pasando a lo que se llamaban después sistemas no lineales y a otro montón de métodos, montones de métodos para poder abordar sistemas no lineales. Métodos como cuáles? Pues métodos continuos, como por ejemplo serían todo lo que es el enfoque de control geométrico, cuyos libros paradigmáticos, por ejemplo, serían el Isidori, que es un libro de control no lineal, pero con ese enfoque de control geométrico, muy matemático, muy denso, etcétera, etcétera. Luego habría, no sé, otro que es control discontinuo, como por ejemplo el control por modos deslizantes, donde ustedes van a tener pues muy poquitos textos que de verdad expliquen eso bien y un montón de textos que lo explican mal o de manera incompleta o con libros hechos a la carrera. Son áreas, en particular la de modos deslizantes, que producen mucha bibliografía, pero muy poca bibliografía está ordenada de manera sistemática. Hay un grupo, sobre todo, digamos, de investigadores rusos a cargo de esa área, que produce muchísimo material y muy poca sistematización. Entonces, bueno, esa es la dificultad en esas áreas. Y hay otras, pero todas estas están basadas en modelo. Todas estas parten de que se conocen elementos de la planta. Está también el de pasividad, por mencionar, digamos, las tres ramas importantes. Y la que me interesa en este momento y que es una de las más importantes, digamos, porque ahí nos vamos a meter, es una a la que el control tradicional fue, digamos, poniendo de lado o menospreciando o no le ponía demasiada atención. Era la de LPB, sistemas lineales con parámetros variables, y al mismo tiempo, en esa área, otra que estaba saliendo también era difuso, control difuso. A LPB, todo mundo, los grandes que están acá, la veían como un área chiquitita. Entonces no le prestaban atención. A difuso, ni se diga, es como si no existiera, porque difuso, neuronal y todas esas áreas eran matemáticamente más pobres y además eran áreas con menos formalidad. Mm, la gente de control desconfiaba de que no aparecieran los marcos de definiciones y de desarrollos correctos, en fin, etcétera. Pero al paso de los años,
ha resultado que difuso dejó de ser tan difuso y se fue metiendo más con cosas relacionadas con LPD, y LPD pues, fue ganando también un lugar, aunque no, tradicionalmente no se utilizaba para control no lineal. Y eventualmente estas dos se ganaron un lugar como control no lineal basado en optimización convexa, que es lo que nos interesa. Esto ya lleva al control no lineal por optimización convexa. ¿Cómo se llegó a recorrer ese camino? Pues es parte de lo que yo trato de, o trataré de ilustrar enseguida, pero noten ustedes que el origen, estos orígenes difusos del LPB y de todo Takagi Sugeno y todo esto, están aquí en la segunda rama y se fueron moviendo paulatinamente hacia acá. Paulatinamente, vuelvo a repetir, es un decir, porque toda esa batalla la pueden ustedes seguir a través de las publicaciones que aparecen en las revistas más importantes de cada uno de estos lugares. ¿Dónde publica la gente basada en modelo? La gente que publica basada en modelo publica en la TAC de la IEEE, publica en Automática, publica en el International Journal of Robust and Nonlinear Control, publica en un montón de revistas que son, vamos a decirlo así, por usar términos muy de moda, son las fifís del área de aquí, al menos de esta en la que estamos instalados. La no tan fifí, pero que también tiene sus dificultades, como cualquiera de ustedes puede entender una vez que intente publicar ahí, está basada en aproximaciones heurísticas. La gente de acá publica en IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Cybernetics, publica en Fuzzy Sets and Systems, publica en Engineering Applications of Artificial Intelligence, creo que era así, no me acuerdo, y en fin, etcétera. O sea, que hay un montón de revistas, acá arriba también, todavía hay más, pero yo estoy citando, digamos, las principales, y cualquiera de ustedes que se asome a ellas va a descubrir que a esta de acá abajo le falta un poco de formalidad matemática. ¿Cómo se nota eso? Pues abre un artículo y resulta que la mitad o el 70% o el 80% es texto. No hay ecuaciones, no hay casi nada, es mucho bla, 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 es una plática de tal y tal, o les falta la formalidad que vienen en las partes de TAG y automática y de IJRNC. Hay entrecruces. De repente uno se encuentra un artículo, por ejemplo, en TAG o automática que de repente vagamente hace referencia a algo de difuso o hace referencia de manera indirecta a cosas que están aquí abajo. Y al revés también. Uno de repente encuentra cosas en TFS o en Cybernetics que tienen que ver con el otra área. Pero les comento todo esto porque, claro, las personas, según a qué área se dediquen, van a encontrar dificultades en una o en otra para poder publicar, sobre todo si no adoptan el lenguaje correcto. La gente del área en la que estoy instalado, que empezó diciendo que era de difuso, por ejemplo, yo pues tengo hasta en el título de doctorado, de la tesis de doctorado, tengo escrito, creo que difuso o algo por el estilo está por ahí, pues los que hemos querido publicar en las partes de arriba con los fifis, pues hemos tenido que adoptar un lenguaje ligeramente diferente y es pues un poquito más complicado. Al final uno termina encontrando que los de arriba y los de abajo tienen razón según en qué contexto estemos ubicados. Y eso es lo que trato de mostrarles, porque lo que voy a hacer es control no lineal, para lo cual habrá que ir a los libros de control no lineal y ver qué dicen los textos clásicos no lineales, y luego voy a querer hacerlo basándome en optimización convexa, para lo cual pues tendremos que ver qué significa, cómo se hace, cómo se modelan los sistemas cuando utilizo optimización convexa, etcétera, y juntarlos, reunirlos. Entonces, bueno, pues para eso voy a ver, voy a grabar esto, permíteme. Esto lo voy a poner curso o Tuxtla. Tuxtla 1, ya está. Bien, vamos a Tuxtla 2 entonces. Bueno, entonces ya para empezar un poco más en materia, pues yo sugeriría, lo que voy a decir a continuación es, digamos, elemental para quienes hayan llevado cursos de no lineales, pero incluso a los que hemos llevado cursos de no lineales siempre nos ayuda a recordar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que voy a poner estará basado sobre todo basándonos, por ejemplo, en el Khalil, basándonos en Nonlinear Systems o Nonlinear Control. Hay dos libros. Nonlinear Systems
y nonlinear control del Khalil. Nonlinear control de Khalil. Si nosotros nos basamos en estos, podemos ver algunas definiciones relacionadas con qué es un sistema lineal o qué tipo de sistemas no lineales podemos abordar. Sistema no lineal. ¿Cuáles podemos abordar? Vamos a ver también qué significan puntos de equilibrio. Vamos a ver también qué significa estabilidad de puntos de equilibrio. Todas estas nociones son indispensables para poder hacer control no lineal basado en optimización convexa, estabilidad de puntos de equilibrio. Y después de esto, que son definiciones, sería el criterio de Lyapunov o método directo de Lyapunov. Directo de Lyapunov. Y claro, una vez que terminamos todo esto, ya esto constituirá la base con la que podemos nosotros entender en qué consiste un sistema no lineal. Vamos a ponerlo así de momento. Ahí está una representación en espacio de estados de un sistema no lineal, donde a esta F se le exigen ciertas cosas, a esta X se le exigen ciertas cosas, etcétera. Vamos a ver lo que es un punto de equilibrio, ¿no? X asterisco tal que pues f de x asterisco, coma 0 sea 0, o estabilidad de puntos de equilibrio, pues no sé, ahí aparecen conceptos como los de estable, asintóticamente estable, etcétera, asintóticamente estable que nos interesan. Y finalmente el método directo de Lyapunov, que lo que dice, bueno, habla de una función tal que es definida positiva para toda x distinta de 0, vamos a decirlo así, cuya derivada pues es definida negativa para toda x en algún dominio. En fin, aquí hay unas definiciones precisas que yo quiero mostrarles, porque con base en esas, pues podemos, en eso se fundan, digamos, los teoremas importantes del área en la que nos vamos a meter. ¿En qué consiste el área en la que nos queremos meter? Por cierto que no encuentro cómo quitar esto. ¿Ah, sí? ¿Lo puedo mover? A ver, mira, sí se puede mover. Ahí está, pues. A ver, entonces sí, en el área que nos vamos a meter, ¿en qué consiste el control no lineal? A ver, voy a poner esto como nada más una pregunta. El control no lineal basado en optimización convexa, o sea, ya el contenido del curso. En optimización convexa, consiste en lo siguiente. Consiste en que me den un sistema no lineal, cuyo modelo conozco, que yo pueda reescribirlo en una forma que se llama forma convexa. Ahorita no voy a dar detalles de en qué consiste eso, pero lo voy a mostrar enseguida, por supuesto. Ahí está reescrito, vamos a decirlo así, vamos a suponer que pudiera ponerse de esta manera, no sé. Luego vamos a discutir qué quiere decir. Noten ustedes que además estoy hablando de reescritura, se supone que no voy se supone que si hago estas operaciones voy a obtener la expresión original. Y luego voy a querer aplicar el método directo de Lyapunov, o sea, voy a querer encontrar una función de Lyapunov tal que cumpla tal y tal. La normal que voy a utilizar, la más común, pues será una forma cuadrática. Y yo voy a ver qué tipo de condiciones debo de cumplir para poder diseñar una cosa así, poderle proponer una ley de control también que sea, que comparta las no linealidades del sistema. Y voy a querer, pues con base en este método, establecer o hallar esas ganancias, para lograr algún objetivo dado, ¿no? Para un objetivo. Entonces, por esa razón, como Lyapunov está en la raíz de todo esto, como ahí está Lyapunov, pues tengo que estudiar Lyapunov. Y como acá están los sistemas no lineales, pues tengo que estudiar sistemas no lineales. Porque con base en estos dos, yo fundamento todos los resultados del área. Y si no tengo bien dominado eso, o si no tengo suficientemente claro qué quiere decir,
pues tengo grandes posibilidades de decir imprecisiones o de regarla o de pensar que estoy asumiendo cosas o que hay ciertas consecuencias que van a cumplirse y no es cierto, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Entonces, bueno, pues allá va. Déjame, voy a mostrarles un apéndice de un libro que he estado preparando y ese apéndice habla del método directo de Lyapunov y como que traté de poner lo más resumidamente posible lo que dice Khalil a ese respecto, ¿no? Entonces, a ver, el apéndice del que les estoy hablando es este de acá. A ver, por aquí debe de estar. Correcto, aquí está. A ver, este es el A y aquí va a estar el B. Es el B. Correcto, esto. Esto es estabilidad del Lyapunov. Esto es estabilidad del Lyapunov. Entonces, esto que está aquí, no sé si se alcanza a ver. A ver, déjame ver. ¿Sí se ve? Bien. Esta, estas son definiciones que ustedes pueden encontrar en el Khalil, pero que son muy útiles a la hora de poder decir algo sobre los sistemas no lineales que queremos analizar. Los teoremas que están aquí no se aplican a sistemas autónomos, es decir, no tienen entrada y son en general invariantes en el tiempo, al menos en esta primera parte, pero son fundamentales. Entonces, yo pues no sé, voy a poner las definiciones más simples. Voy a poner las definiciones más simples primero aquí, como las que se necesitan antes. Se supone que matemáticamente un sistema no lineal es un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales. Obviamente es un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales. Diferenciales no lineales. Y normalmente tiene esta forma, pero puede tener mucho más porque puede haber otro tipo de señales aparte de las que estoy mostrando. Esta X, pues es un vector de dimensión n, de entradas reales. Esta U, que normalmente se conoce como entrada, pues es otro vector con m posibles entradas. Este es el estado, como ustedes seguramente saben. Esta es la entrada o vector de entrada. Puede uno asociar a este tipo de representación una posible salida, y esa salida podría ser no lineal. A ver, esta cosa. Qué barra tan molesta. Debería usted tener soluciones, Mr. David. Y igual a h de x. Bueno, pues esta es la salida que posiblemente sea no lineal. Y como estos son vectores, pues los estoy denotando como ustedes lo están viendo. Esta notación pues es muy importante. En la medida en la que ustedes se sujeten a esta notación, podrían ustedes pues hacer desarrollos en el área y someter a las revistas adecuadas. Cada vez que ustedes quitan notación o ponen notación que no es estándar o hacen cosas equivocadas en ese sentido, menos oportunidad tienen de poder ser leídos pues por las personas del área. Las otras cosas que tenemos aquí pues son los campos. Esta f es una función pues que va pues, de Rn, Rm, hasta Rn. Esta h es otra función que va de Rn a Ro, que son las dimensiones de la salida. Entonces esto tiene n estados, tiene m entradas, tiene o salidas. A los sistemas no lineales, especialmente si son autónomos, se les pega la definición de puntos de equilibrio. ¿Por qué es importante lo de puntos de equilibrio? Porque a diferencia de un sistema lineal, en los sistemas no lineales nosotros no estudiamos la estabilidad del sistema,
Y es incorrecto decir este sistema es estable, este sistema es inestable cuando hablamos de sistemas no lineales. Lo hacemos todo el tiempo, pues porque no, estamos acostumbrados a hablar coloquialmente, pero en un texto científico o en una tesis o en un documento serio, pues tenemos que evitar esas imprecisiones porque nos crucifica la gente de control. O sea, ustedes utilizan este sistema no lineal es estable y pues eso es tacha. ¿Por qué? Pues porque en los sistemas no lineales uno habla de estabilidad de puntos de equilibrio. Uno dice, ese punto de equilibrio es asintóticamente estable o es inestable, y uno habla de puntos de equilibrio. No habla nunca de sistemas. En el caso lineal sí, pero el caso lineal, por lo general, consta de un solo punto de equilibrio aislado y por lo tanto, pues podemos ignorar el hecho de que estamos hablando de puntos de equilibrio y es el momento de decir ese sistema es estable o inestable, cuando se trata de lineales. Y aún así está sujeto a que el sistema lineal solo tenga un punto de equilibrio, porque puede tener infinidad, un continuum de puntos de equilibrio. Y entonces pues ya pierde sentido la noción, ¿no? Entonces, bueno, pero en no lineales eso se refiere siempre a puntos de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Pues es un punto X asterisco, tal que esta f de X asterisco, 0 es 0, o coma U, esto es punto de equilibrio. En los autónomos se ve más claro, o sea, si no aparece la U, pues es que al evaluar esta F da 0. ¿Qué significa que dé 0? Pues significa que esta derivada que está aquí a la izquierda vale 0 y por lo tanto el estado no se va a mover. Si el sistema fuera de segundo orden, y tuviera solo dos estados, desde luego, estar en un punto de equilibrio significa que yo empiezo ahí. Si yo arranco de ese punto de equilibrio, en todo tiempo futuro voy a estar en ese punto de equilibrio. O sea, no me voy a mover de ahí. Si estoy en otro punto que no es de equilibrio, pues probablemente me desplace y a lo mejor, no sé, dependiendo de las características dinámicas del sistema, a lo mejor me estoy acercando a ese punto de equilibrio y entonces pues ya eso tendría que ver con las características del punto de equilibrio, ¿no? O sea, pero lo cierto es que en sistemas no lineales se estudia la estabilidad de puntos de equilibrio. En sistemas no lineales se estudia la estabilidad de puntos de equilibrio. La estabilidad de puntos de equilibrio. ¿Correcto? Entonces, esas dos nociones son importantes para entender los teoremas que tienen que ver con estabilidad de sistemas no lineales, ¿no? Y solo hay 3 clasificaciones de acuerdo a lo que dice el señor Khalil, que por cierto, déjame abrirlas por ahí, pero creo que están aquí mismo, en el libro este. En efecto, aquí están las definiciones de las que estaba hablando. Ahí dice, por ejemplo, considere usted el siguiente sistema no lineal invariante en el tiempo. Lo de invariante en el tiempo, pues se alcanza a ver en el hecho de que la F que está a la derecha, este campo vectorial, solo depende del estado, no depende del tiempo. Si yo hago desplazamientos en el tiempo y empiezo en la misma condición o valor de X, pues el comportamiento dinámico va a ser el mismo. Dado este sistema, donde X de t denota la solución a partir de una condición inicial X de 0, y donde X igual a 0 es un punto de equilibrio, y fíjense cómo se van añadiendo hipótesis adicionales, o sea, X igual a 0 es un punto de equilibrio, o sea que ya el punto de equilibrio no es cualquier lugar, sino el origen, cosa que se puede obtener casi siempre con puros cambios de variables. Si está en X asterisco, pues cambio a la variable X menos X asterisco y ya se convierte automáticamente el origen en punto de equilibrio. Y noten también que estoy pidiendo que el campo vectorial F cumpla además con algo que se llama ser localmente Lipschitz, una función localmente Lipschitz definida sobre un dominio y que el origen esté en ese dominio. Entonces se van añadiendo una serie de requisitos sobre eso para poder solamente definir lo que viene abajo. ¿Qué es el requisito de localmente Lipschitz? No quiero entrar en detalles, o sea, no me voy a meter demasiado a qué es esto, pero es importante notar que esta F que está aquí a la derecha no puede ser la que se me dé la gana, porque podría afectar la manera en la que esta ecuación diferencial se comporta. El requisito de localmente Lipschitz por lo menos introduce suavidad en el sentido de que las derivadas, digamos, parciales de esto en cualquiera de los órdenes y en cualquiera de las direcciones, porque pues tiene n direcciones de acuerdo a los estados, no van a tener discontinuidades. O sea,
va a ser continuamente diferenciable. Puede que cambie demasiado rápido o demasiado lento, pero no voy a tener discontinuidades. Entonces, el requisito de localmente Lifshitz, que ustedes pueden ir a consultar al Khalil o Lifshitz a secas, son requisitos, todos estos de localmente Lifshitz son requisitos de suavidad. Se traducen en requisitos de suavidad o requisitos de cotas sobre las derivadas. Requisitos de cotas sobre la derivada. O sea, no voy a tener cambios bruscos o cambios repentinos de la derivada y menos discontinuidades. O sea, porque si hubiera discontinuidades ya ni siquiera existiría la derivada, ¿no? Entonces, aquí no, el tipo de sistemas no lineales que yo describiré serán como estos. ¿Cuáles sistemas no lineales estoy excluyendo al momento de concentrarme solo en esta clase? Pues varios sistemas no lineales se me están quedando fuera, como por ejemplo todos aquellos que utilicen fricción seca. Si aparece fricción seca en el lado derecho, y eso ocurre en casi todos los sistemas mecánicos, pues ya no podría analizarlo con estas definiciones. Si utilizo alguna técnica de control U que introduzca signo del estado o signo de alguna de las variables, pues el signo es una función discontinua que brinca de repente de -1 a 1 y pues me quedo ya sin capacidad de poder analizar ese tipo de sistemas con las definiciones de las que estoy hablando. Sin embargo, dentro pues queda una clase muy amplia y como pueden ustedes imaginar, esta es la parte fundamental que permite extender a otras áreas como son las del uso de lado izquierdo, lado derecho discontinuo o cosas por el estilo, ¿no? Las cosas más raras vienen después de que se estudia esta parte que es la estándar, vamos a decirlo. Entonces, volviendo a la definición. Para estos sistemas no lineales, que cumplen con un lado derecho Lifshitz y que cumplen con que el origen está dentro es un punto de equilibrio que está dentro de un cierto dominio D, en donde la función está definida. En esas hay tres definiciones, bueno, varias de hecho. Las fundamentales son estas. Las del punto de equilibrio. Si un punto de equilibrio es asintóticamente estable, sobre si es globalmente asintóticamente estable, sobre si es exponencialmente estable, o por ahí había otra, globalmente exponencialmente estable. Bien, ¿qué quieren decir cada una de estas? Cosas que seguramente todos ustedes las han escuchado y que, aunque no se acuerden de la definición precisa, seguramente tienen una idea de qué quiere decir. Un punto de equilibrio será asintóticamente estable, sí que, bueno, si para cualquier valor que ustedes me propongan, existe una vecindad, tal que si yo arranco en esa vecindad, la trayectoria completa se va a quedar dentro de ese número arbitrario que ustedes propusieron. Suena un poco como a trabalenguas, pero, y sobre todo en la notación que está puesta ahí, pero la verdad es que es la más formal posible, vamos a decirlo así. Permítanme. Y no es necesario grabársela, solo conviene entender qué quiere decir. Eso es todo. Conviene entender qué es lo que quiere decir. O sea, conviene decir que los puntos de equilibrio, aquí voy a poner, entre otras cosas, los puntos de equilibrio pueden ser asintóticamente estable. Para lo que nos importa en este curso, pueden ser asintóticamente estables. Que lo voy a abreviar así. Globalmente asintóticamente estable. Globalmente asintóticamente estable. Que por sus siglas en inglés casi todos en control lo conocemos como GAS, Globally Asymptotically Stable. Y luego tenemos pues exponencialmente estable. Y tenemos también globalmente exponencialmente estable. No son los únicos, por supuesto. Los puntos de equilibrio también pueden ser inestables o ser solo estables en el sentido de que tengan algún comportamiento oscilatorio alrededor. Entonces, asintóticamente estable, como ustedes pueden imaginar, intuitivamente es muy fácil de entender. El asintóticamente estable significa que existe una vecindad en donde todas las trayectorias van a ese punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio está aquí, pues entonces por lo menos debe de existir alguna vecindad, algún lugar. Las vecindades normalmente son esferas o algo, alguna vecindad en donde todas las trayectorias que se me ocurran van a ese punto.
¿Cómo van? Ya es otro asunto, pero van, se dirigen a ese punto. Existe al menos esa vecindad. No sé qué tan pequeña sea o qué tan grande sea, pero existe un lugar así. De hecho, de ahí viene la definición también de lo que se llama dominio de atracción, que consistiría en el conjunto de valores del espacio de estados, tales que al iniciar el sistema en ese lugar se dirige al punto de equilibrio. Ese sería el dominio de atracción de ese punto de equilibrio. Estimar el dominio de atracción es una de las tareas que más ocupan a la gente que hace pues trabajo o investigación en el área de no lineales, porque como no tiene una definición, la definición sí es precisa, pero no tiene una manera de encontrar una expresión analítica que diga cuál es, pues hay un montón de métodos numéricos que nos permiten tratar de estimar o tratar de saber cómo es y o ganar cada vez pedazos o estimados más grandes. Lyapunov es un primer paso para eso, pero no es el único. Entonces, bueno, pues esos son los puntos de equilibrio asintóticamente estables. ¿Qué tiene que ver eso con esta definición? Pues todo, porque aquí dice, bueno, asintóticamente estable significa que para cualquier epsilon que se me ocurra, por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabes qué? Se me ocurre un epsilon de 10. Y dice uno, ok, se te ocurre epsilon de 10, pues te voy a probar que es asintóticamente estable si existe un delta que a lo mejor depende de este 10, que a lo mejor ese delta es, no sé, resulta que es fijo y vale 0.1, o resulta que depende del epsilon y es epsilon entre 10, o qué sé yo, pero existirá un delta tal que si yo arranco mi condición inicial con esta norma, esta notación de norma quiere decir pues el radio de distancia entre el origen y la condición inicial, este punto que está aquí es el x de 0, entonces si mi condición inicial está en una bola de radio delta, te garantizo que la trayectoria se va a quedar en una bola de radio epsilon. Entonces, noten que esta cosa de epsilon puede ser incluso más grande o más pequeña, o sea, no guarda una relación directa con el delta, podrían ser independientes y en general dependen de ella. Pero lo cierto es que esta relación debe cumplirse para el epsilon que a ustedes se les ocurra. No es esta la primera definición que nosotros vemos en términos de epsilon y delta. Hay un montón de conceptos matemáticos fundamentales que están basados en el planteamiento epsilon delta, montones de desarrollos. La definición de límite, por ejemplo, es una de ellas. Hay definiciones también relacionadas, por ejemplo, con topología o con lo que significan puntos de acumulación. Todas esas definiciones utilizan la definición epsilon delta o esta forma de formalizar, vamos a decirlo así, las definiciones del área, ¿no? Entonces, bueno, esta es en cuanto a asintóticamente estable. Vuelvo a repetir, intuitivamente no es problema. Es nada más, estoy abundando un poquito en la definición, pero intuitivamente se entiende lo que es un punto de equilibrio asintóticamente estable. Uno que es globalmente asintóticamente estable, pues significa que yo voy hacia ese punto de equilibrio para cualquier condición inicial del espacio de estados, no solo en una región, sino en cualquier lugar. Será exponencialmente estable si la manera en la que me voy hacia el punto de equilibrio está acotado por una exponencial. Eso es lo que dice justamente aquí abajo. Dice, mira, serás exponencialmente estable si la trayectoria que va yendo al origen lo hace acotado por una exponencial ponderada, digamos, por esa condición inicial. Pero hay una exponencial en el tiempo que lo acota. O sea, yo sabría que el punto de equilibrio es exponencialmente estable si yo viera que efectivamente cumple con lo de asintóticamente estable, pero además de cumplir con eso, yo vería, suponiendo que el estado fuera un solo estado, no sé, pero por supuesto que pueden ser más, si yo viera que la norma del estado a lo mejor se dirige así, hacia el origen, pero yo voy a poder ver que hay una exponencial de la que siempre se queda abajo. Aquí hay un cierto factor por una exponencial en el tiempo decayente. Entonces, eso significaría ser exponencialmente estable. No significa que la curva que cae a cero sea exponencial. Noten que la verde puede ser cualquier otra cosa, pero está acotado por una exponencial. Y bueno, globalmente exponencialmente estable, pues quiere decir que todo, en cualquier punto o condición inicial, yo me dirijo acotado por una exponencial hacia el origen. ¿Conocemos nosotros puntos de equilibrio exponencialmente estables o globalmente exponencialmente estables? Sí. Los clásicos, por ejemplo, serían los de sistemas lineales. Si yo tengo un sistema lineal tal que el espectro, o sea, los valores propios
de A. Estos son los valores propios de A, esa es la notación. Valores propios de A tengan parte real, abusando un poco de la notación, negativa, pues eso significa que ese sistema lineal es estable, pero no solo estable, sino que es exponencialmente estable. Y de hecho, en el caso lineal, como nosotros conocemos, en este lineal invariante en el tiempo, conocemos la solución en el tiempo, pues sabemos que esa solución en el tiempo tiene efectivamente entre sus factores pues la condición inicial y tiene el e a la menos bla, 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 bla. Tiene aquí algo por t. Entonces conocemos nosotros esto y sabemos que desciende a cero de manera exponencial. Entonces, sí hay sistemas que convergen a cero de cierta manera que es como exponencialmente estable. Bien, pues estas 4 definiciones, pues son nada más eso, definiciones. Normalmente en matemáticas ustedes recordarán que uno no se queda con las definiciones, nada más. Esas les dan soporte teórico y les dan, digamos, fundamentos firmes a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue cuando uno tiene las definiciones? Pues proporcionar criterios que permitan saber que se cumplió la definición, pero que no me obliguen a hacer todo el show que pide la definición. ¿Qué show? Pues la definición epsilon delta, nadie obtiene límites utilizando su definición epsilon delta, sino que aprende una serie de técnicas que uno sabe que están apoyadas en la definición y que ya no me obligan a sacar esa epsilon, ese delta y hacer cálculos de ese tipo, sino que me permiten pues usar criterios equivalentes para poder obtener ese límite, por ejemplo. Y aquí también, si yo quiero saber si un punto de equilibrio es asintóticamente estable, prácticamente nunca ninguna persona de control se mete en el problema de la definición epsilon delta. Lo que hace es acudir a Lyapunov, porque lo que hizo el señor Lyapunov hace ya más de 120 años, 130 casi, pues fue decir, mira, no resuelvas la ecuación porque no se puede, o sea, en general, aquí voy a poner ahora sí, cómo se investiga cómo saber si un punto de equilibrio, digamos, en el origen, es asintóticamente estable, globalmente asintóticamente estable, exponencialmente estable o globalmente exponencialmente estable. ¿Cómo averiguo esto? Pues la primera cosa que nos diría alguien diría, pues resuelve la ecuación. Resuelve el sistema y examina x de t. Pero luego alguien que sepa un poquito más, todos ustedes, por ejemplo, que ya cursaron una carrera, pues saben que existe una materia que se llama ecuaciones diferenciales y nuestros maestros nos enseñaron un montón de métodos que tenían que ver con solución de ecuaciones diferenciales. Algunos de ellos decían, por ejemplo, diferencial exacta, separación de variables y no me acuerdo cuántas cosas más, pero ninguno de esos nos servía para esto. Para empezar, creo que métodos para sistemas no lineales o para ecuaciones no lineales nos enseñaban 2. Separación de variables, creo, algo sobre diferenciales exactas y se acabó. Y para sistemas lineales nos enseñaban métodos generales como el de la ecuación homogénea, solución que constaba de la solución homogénea y la solución particular, y había un show ahí y se acababa el curso y terminaba en Laplace si acaso y ya está. Pero nada de eso aplica aquí. Resulta que estos sistemas son vectoriales. Tengo cosas como x1 punto igual a, por ejemplo, seno de x1 más x2, x2 punto igual a menos x2 al cuadrado más x3, y tengo x3 punto igual a, pues yo qué sé, pues tangente de x1 por x2 más, yo qué sé, e a la menos x1 por x2. Ya está. Bueno, pues tengo una cosa de este tipo y yo digo, pues no sé ni cómo empezar para decir, ah, mira, la solución x1 de t es tal, x2 de t es tal, x3 de t es tal. No sé cómo hacerlo. Casi estoy seguro, pero no lo podría decir con precisión, que este tipo de problemas, como muchos en matemáticas, no tiene solución analítica. ¿Analítica qué quiere decir? Pues que yo conozca la expresión en tiempo exacta que me resuelve este sistema. Salvo muy contados sistemas, esto no tiene una solución analítica en general.
¿Qué se hace cuando no tienen solución analítica? O sea, que no se puede hallar analíticamente, pues se hacen aproximaciones numéricas. ¿Cómo se hacen eso? Pues hay un montón de métodos numéricos para resolverlos y ya están implementados en las rutinas de simulación de las plataformas que utilizamos nosotros. ¿Cuáles? En MATLAB o en Simulink, por ejemplo. También está en Octave y hay otro montón de lugares para poder hacer la rutina que resuelve este sistema, ¿no? O estos sistemas. Entonces, el problema es que las rutinas de computadora que me permiten resolver esto lo hacen numéricamente. Es decir, yo les tengo que decir unas condiciones iniciales y voy a tener cómo se porta para una condición inicial. Y cada vez que quiera hacer otra cosa, tendré que poner otra condición inicial. Pues no voy a acabar nunca. O sea, nunca sabré viendo gráficas si este sistema es estable o asintóticamente estable o qué es. Tendré indicios, tendré insinuaciones, pero no tendré algo contundente para decir, ah, mira, sí, sí es esto. Usar la definición no puedo, resolver la ecuación no puedo. ¿Qué queda? Pues lo de Lyapunov. Lo de Lyapunov. Entonces, ¿qué dice Lyapunov? Dice, no resuelvas eso, mejor búscate, te cambio el problema por otro. Te cambio el problema por otro. Mira, si quieres saber si un punto de equilibrio es asintóticamente estable, búscate, dice ese teorema que está ahí, dice, búscate una función b de x, o sea, una función que dependa del estado, que mapee entre un dominio y los reales, o sea, entre el dominio, se entiende el dominio donde se mueve el estado, que sea continuamente diferenciable, sus derivadas sucesivas deben de existir, y que además cumpla con lo siguiente, que en 0 de 0, cuando la evalúas en 0 da 0, para cualquier otro lugar donde la evalúes en el dominio, excepto el 0, debe ser positiva, como dice ahí, y su derivada debería de ser negativa para cualquier lugar en el dominio, excepto posiblemente el 0. Si encuentras esa función, entonces ese punto de equilibrio será asintóticamente estable. Y si además resulta que ese dominio en realidad puede ser todo Rn y que la b de x es lo que se llama radialmente no acotada quiere decir que cuando saco el límite de esta función y la norma del estado tiende a infinito, también la función va a infinito. Ahorita lo vemos un poco más. Dice, si cumples todo esto, entonces el origen es globalmente asintóticamente estable. Te cambio el problema por esto. Y con esto ya tengo condiciones suficientes para esto. La verdad es que además de suficientes son, no exactamente, pero bajo otras condiciones adicionales que no están escritas aquí, son también condiciones necesarias. O sea, si un punto de equilibrio es asintóticamente estable, será porque existe una función como esa v que estoy pidiendo. Las funciones que cumplen con lo que está escrito ahí se llaman funciones de Lyapunov. Y si yo puedo encontrarlas para un sistema dado, con eso yo ya habré probado que el punto de equilibrio que estoy examinando es pues asintóticamente estable o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, a ver, déjame ver, guardar, a ver, ya va, 4. Entonces, esta quiere decir que ya tengo una nueva herramienta para poder hacer esto y poder examinar o resolver problemas de este tipo. Por ejemplo, yo podría ya, en teoría, resolver cosas como la siguiente, por ejemplo, determine, no sé, si x igual a 0 es punto de equilibrio asintóticamente estable para el sistema escalar, x punto igual a menos x al cubo. Ya está, supongamos una cosa así, que no tiene mucho chiste. Bueno, para empezar, x igual a 0 es punto de equilibrio porque vemos claramente que x punto es igual a menos el 0 al cubo igual a 0, o sea, sí da 0. Y para buscar una función de Lyapunov, podría hacerlo, pero antes de buscar la función de Lyapunov, podríamos examinar un poco qué es lo que sucede en este sistema. Este sistema es escalar, o sea que solamente se mueven los reales. Si aquí está el punto de equilibrio en 0, podemos examinar qué pasa si tomo un punto aquí, por ejemplo, si yo tomo esta x igual a 3, vamos a suponerlo. Si yo arranco de la condición inicial x de 0 igual a 3, ¿qué es lo que va a pasar?
pues 3 al cubo es 9 y este signo menos me lo convierte en menos 9, o sea, quiere decir que me está empujando hacia la izquierda, ¿correcto? Porque es negativo. No sé si se ve eso. A partir de x de 0 igual a 3, me empuja hacia la izquierda, y si yo pongo algo parecido del otro lado, como x de 0 igual a menos 3, pues menos 3 elevado al cubo me da 27. Dije 9 hace rato, imagínate nada más, ya estamos muy ubicados. Y de este lado pues me daría 27, que es empujarlo hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto intuitivamente? Pues quiere decir que cuando esté a la derecha me muevo hacia la izquierda, cuando estoy a la izquierda me muevo hacia la derecha, o sea que sí estoy yendo hacia el origen. Intuitivamente tengo como que todos los elementos para decir que esto es un punto de equilibrio asintóticamente estable, y no solo eso, sino globalmente asintóticamente estable, porque veo que puedo irme todo lo que yo quiera hacia la derecha y todo lo que yo quiera a la izquierda, y esta condición cualitativa no va a cambiar. Con Lyapunov, ¿cómo le hago para demostrar esto mismo? Pues necesito encontrar la función esa de la que hablaba el señor Lyapunov, y decir, bueno, pues te propongo, por ejemplo, sea, aquí voy a poner, sea b de x igual a la forma más sencilla. Como queremos que sea positiva, normalmente se proponen formas cuadráticas, o sea, cosas que yo ya sé por su condición de cuadrado que son positivas. Por ejemplo, x cuadrada. Si b de x es x cuadrada, vemos que b de 0 es igual a 0 al cuadrado igual a 0. O sea que ya cumplió el primer requisito que está aquí. En la B2 ya cumplió el primer requisito de B2. ¿Qué más? ¿Es continuamente diferenciable? Faltaba más, claro que sí. Es continuamente diferenciable. Aquí vemos que si saco su derivada me da pues 2x por x punto. Y yo puedo seguir derivando. Si derivo respecto a x, por ejemplo, pues es 2x, luego es 2, la derivada de 2 es 0, y a partir de ahí todas las derivadas de orden superior serían 0. Pero si saco la de primer orden, respecto al tiempo, sería 2x por x punto, o sea, por derivada de x respecto al tiempo. Como el x punto está ahí, yo ya puedo sustituir lo que vale el x punto. Eso está acá arriba. Es la ecuación del sistema. De manera que Lyapunov me cambió el problema para clasificar sistemas, me lo cambió por hallar una b de x, pero esa b de x no es independiente del sistema. A la hora de derivarla, el sistema se mete en la función y entonces ya vemos la relación entre una y otra. Resulta que el sistema sí participa en la determinación de si el punto de equilibrio es estable o asintóticamente estable o lo que sea, lo cual era lógico, puesto que estamos haciendo el análisis para un sistema dado, pues ese sistema tendría que involucrarse en algún momento, ¿no? Entonces, pues 2x por x puntos sería 2x por menos x cubo, y esto me da menos 2x a la cuarta, y no cabe duda de que esto es negativo para toda x que no sea el 0. Sin importar que x ponga, eso será negativo para toda x que no sea el 0. De la misma manera, olvidé al inicio, cuando examinaba el b de x igual a x cuadrada, cuando se propuso, olvidaba decir que b de x, que es x cuadrada, es positivo para toda x distinta de 0. Entonces vemos que ya están el primer requisito, el segundo requisito, el tercer requisito, cumpliéndose para un dominio que puede ser el que sea, es R2, ¿no? O R, perdón, porque esto es en un solo estado. Todo esto se cumple siempre, y lo de radialmente no acotado, de estas que están aquí, se puede concluir ya que x igual a 0 es asintóticamente estable. De esto que está, para concluir que es globalmente asintóticamente estable, yo tendría que probar que es radialmente no acotado, o sea que el límite, cuando la norma del estado tiende a infinito de b de x, es infinito. Y vamos a ver, pues en efecto, si yo pongo el límite cuando la norma tiende a infinito de x cuadrada, pues no cabe duda de que esto es el límite cuando la norma tiende a infinito, y este x cuadrado es lo mismo que la norma elevada al cuadrado. O sea que esto da infinito, efectivamente. Entonces, sí es radialmente no acotada. No acotada. Y por lo tanto, como ya cumple lo anterior,
pues ya puedo decir que X igual a 0 es globalmente asintóticamente estable, ¿no? O GAS por sus siglas en inglés. Entonces, así funciona más o menos el método de Lyapunov. Y noten ustedes que este es apenas el primer teorema que permite decir cuándo algo es asintóticamente estable o globalmente asintóticamente estable para sistemas continuos e invariantes en el tiempo. Pero hay mucho más. Resulta que aquí hay otro teorema que para ese mismo tipo de sistemas me dice cómo usar Lyapunov para probar que un punto de equilibrio es exponencialmente estable. Noten que ahora pide cosas más específicas. Pide que b de x, sí, que valga 0 en 0. Pide que sea, está implicado en esa desigualdad, en esa triple desigualdad que ven ustedes ahí, doble desigualdad, perdón. Ahí pueden ver ustedes que si el b de 0 tiene que valer 0 porque está acotado entre dos exponenciales. Esas exponenciales valen 0 cuando x vale 0. O sea, quedaría 0 menor o igual a b de 0 menor o igual a 0. Y si algo está entre 0 y 0, será porque es 0, ¿no? Entonces cumple automáticamente con lo de arriba. Y además cumple con que b de x sea positiva porque al meterse entre dos términos positivos, como son esta k1 por la norma de x a la a y k2 por la norma de x a la a, es positivo. Y la derivada también es negativa porque es el negativo de una cosa. Esas k son positivas todas, como pueden ver. Es algo positivo por algo positivo con un signo menos. Entonces, ahí es negativo, pues para toda X en ese dominio y tal y tal. Entonces, sin embargo, ya es negativo con cierta cota exponencial. Entonces, con esto ustedes pueden probar que es exponencialmente estable. Entonces, ahí llevamos dos teoremas, ¿no? Pero hay más. Sí, adelante, perdón. Olvidaba que me pueden interrumpir cuando gusten, por supuesto. Dígame. No, perdón, doctor. Lo que pasa es que la duda que puse ya la solucioné. Ok. Pero sí tengo otra pregunta. La Espérame, función entonces que usted Ronay propuso de x me estaba cuadrado. traduciendo otra, pero ¿a quién le pongo atención? Al primero. Bueno, era yo el Entonces, sí, compañero. sigue adelante. Dime. Ok. Que la función que propuso de x cuadrada, ¿la propuso Sí, basándose en algo o simplemente... sí la propuse basándome en algo, en que ya me la sé. No es cierto. No es cierto. No la propongo basado en eso, sino en que siempre necesito que esto sea positivo y lo más fácil siempre para algo positivo, lo más fácil es algo cuadrático. Lo más fácil es siempre algo cuadrático. La forma cuadrática en el caso escalar pues equivale a decir x cuadrada, es la más simple, pero hay otras, x a la cuarta, por ejemplo, podría servir también. Pero en el caso vectorial, como vamos a ver después, pues eso significa la transpuesta del vector x por una cierta matriz por el mismo vector. Y esa matriz le tenemos que pedir que sea definida positiva para que esto de verdad sea definido positivo para toda x distinta de 0. De hecho, esta es la definición de lo que se llama una matriz definida positiva. Una matriz es definida positiva si cumple eso de arriba, de que para cualquier vector x que se me ocurra, le puedo poner x transpuesta p por x y me da positivo, excepto en 0, excepto cuando x es 0. Y se traduce en la condición de que p tenga valores propios con parte real positiva. Pero eso se traduce en, o sea, ya es consecuencia de la definición y no es la definición en sí. Pero es por eso propusimos x cuadrada, porque es una forma cuadrática, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Quién más? Cholo, ¿ya te dormiste o estás ahí o algo? Perdón, doctor. Buenos días. Buenos días. Gracias Aquí por, sigo. Dime. doctor, y también que la matriz P sea simétrica, ¿no? También, Sí, la verdad es que en la definición de definido positivo, esto no se puede escribir a menos que P sea simétrica. gracias. Sí, eso siempre que vean escrito P definido positivo significa eso. Noten ustedes que definido positivo, de hecho esto lo voy a volver a mencionar más adelante porque es muy importante en otros contextos, para lo de las desigualdades matriciales lineales. Pero siempre que vean eso significa definido positivo y noten ustedes que definido positivo no es lo mismo que una matriz con valores propios
positivos. No es lo mismo con valores propios con parte real positiva. De hecho, si ustedes ven esa definición de definido positivo, no hay manera de que tenga valores propios complejos. En una matriz en general, sí. En esta no, por la condición de simetría que induce lo que se escribe arriba. X transpuesta PX induce eso. Entonces, no puede hacerse de ninguna otra manera. Bien, ¿qué más? Díganme. Antes de que siga hablando, qué bueno que me interrumpen porque como siga yo hablando así, acabamos el curso hoy, ¿no? Entonces, interrumpen. ¿Nada? Bien. Bueno, pues a eso nos referimos con esto de Lyapunov. Solo he visto 2 teoremas y solo he usado uno. Y los he usado para asintóticamente estable y globalmente asintóticamente estable, que es el primer teorema, en el caso de un sistema continuo e invariante en el tiempo, que es este de acá arriba, el B1, este de aquí. Cuando tienen entrada es lo mismo, porque esa entrada se supone que tendrá que tener alguna dependencia del estado en caso de que hagamos realimentación de estado. Pero aquí en este apéndice vienen más. Dice, mira, ahora considera un sistema no lineal, pero que sea variante en el tiempo, no solo los que viste allá arriba. Ahora ya tiene una dependencia explícita del tiempo o implícita. ¿Por qué menciono lo de implícito y por qué me quiero meter en este tipo de sistemas? ¿Cuál es el problema o por qué es importante meterse con estos? Bueno, pues ahí está precisamente la especialidad de mi anfitrión. Él trabajó con LPV o LPD, como quieran llamarle, con parámetros variables, lineales con parámetros variables, y parte del circo que se ha producido de literatura relacionada con esto está en una terrible confusión de clases de sistemas y de quién es quién. Hasta este momento hemos estado muy tranquilos porque hemos dicho, pues, sistemas no lineales, dependen del estado, todos estamos muy contentos, no pasa nada, parece que todo está muy simple, pero luego dicen, pero se supone que esto lo vamos a usar para sistemas o que viene relacionado con sistemas. Alguien ha oído difusos, alguien ha oído Takagi-Sugeno, algunos otros han oído LPV, algunos han usado dependientes de parámetros o de descriptores o no sé qué, y dicen, oye, pero ¿qué tipo de sistemas son esos? Porque Lyapunov, como que los teoremas que me has dado solamente sirven para sistemas no lineales como los que escribiste en las láminas anteriores y solo dependen del estado. Entonces yo no sé qué es eso y por qué tendría que usar Lyapunov ahí o cómo le puedo hacer para usar Lyapunov correctamente en esos contextos. Ya, ahí viene ya el gran problema. Les comento, voy a hacer aquí una especie de, a ver, primero déjame ver si terminé de formalizar esto. Creo que sí, o sea, al menos esta parte sí, pero de todas maneras estas 2 condiciones yo creo que vale la pena ponerlas, decir que dado x punto igual a f de x con x igual a 0, punto de equilibrio, o sea que f de 0 es igual a 0, eso es lo que quiere decir eso, con f Lipschitz, aunque bueno, estrictamente es localmente Lipschitz, o sea, Lipschitz es un requisito un poco más fuerte. Hay 4 definiciones de Lipschitz que por lo menos están en el Khalil. Está localmente Lipschitz, está Lipschitz en un dominio, está Lipschitz a secas y está, creo que, globalmente Lipschitz. Pero bueno, todas tienen que ver con el requisito de cotas para las derivadas, o sea, que esa función, que es de muchas variables y que a lo mejor no puedo dibujar, esa función en ese hiperespacio en el que se mueva tiene que moverse de manera suave. No significa que no pueda hacer cambios muy rápidos, pueden ser todo lo rápido que quieras, pero con una cota siempre. Entonces, esta cosa, dado esto, decimos que x igual a 0, a ver, aquí voy a poner que b de x, existe una b de x que es definido positivo para toda x distinta de 0. Y b de 0 es 0.
y existe tal que b punto de x es menor que 0. Los voy a poner así como muy brevemente, pero las definiciones formales ya vieron dónde están. Y voy a decir que cumple con esto, y entonces esto implica que x igual a 0 es asintóticamente estable. Y bueno, para el globalmente asintóticamente estable solo hay que añadir que el límite de esto, cuando la norma del estado tiende a infinito, tiene que ser infinito. Entonces, esto permite concluir junto con esto, que x igual a 0 es globalmente asintóticamente estable. No pondré las de exponencialmente estable, solamente diré que de manera similar, puede establecerse que x igual a 0 es exponencialmente estable o globalmente exponencialmente estable, ¿no? De manera similar pueden hacerse esas cosas. Y decir también en esta lámina que esa b de x que cumpla esto se llama función de Lyapunov. Función de Lyapunov. Si solo cumple la primera, o sea que b de x es positiva para toda x distinta de 0, se le llama candidata de función de Lyapunov. Está como el SNI esto. Pero bueno, va por partes. ¿Qué más? Bueno, pues mencioné todo esto y luego quería hacer un pequeño desvío para decir lo siguiente, pero los sistemas que se analizan o los sistemas que suelen tratarse con optimización convexa, que todavía no menciono ni qué es, pero ya más o menos lo hemos estado manejando. Optimización convexa. Tienen otros nombres y variables. Entre ellos, ¿quiénes? Pues entre ellos, solo por mencionar algunos, LPV, lineal con parámetros variables. Tienen también otros nombres horribles, como que ustedes habrán oído, que se llama inclusión diferencial. Dicen unos, oye, esa cosa es una inclusión diferencial, dicen algunos. Otros dicen es un politopo. Es una cara, no. Es una pizza, no. ¿Qué más dicen? Dicen es difuso. Otros dicen, no, eso es un Takagi-Sugeno. Y aquí es Babel. Este es el Babel que nos ha costado a las personas que nos dedicamos a alguna parte de esto, nos ha costado el desdén y maltrato de la comunidad de control, medio justificado, la verdad, porque claro, cuando te asomas y ves todo este show y que ya usan un término, ya usan otro indistintamente y los confunden y enredan y no se apoyan en los teoremas que vimos hace unos momentos, pues es normal que de repente alguien demasiado formal, alguna vaca sagrada que las hay por ahí, pues diga, a ver, déjame ver este paper, dice difuso, fuera. Déjame ver este otro, dice LUPV, esto, quítenmelo de la vista, no quiero ver. Es normal que eso suceda cuando hay una confusión tan grande de clases. Entonces voy a tratar de precisar un poco por qué se han confundido y qué tienen que ver con esto y cómo podemos hacer para salir de esa Babel y darle una definición un poco más precisa que se apoye en Lyapunov, no que se apoye en lo que nos salga de nuestra propia cosecha, sino algo que se apoye en Lyapunov. Entonces, bueno, pues les voy a comentar lo siguiente. Esto es otra vez una pequeña historia. Sistemas difusos. Sistemas difusos. ¿A qué le llamaba la gente sistemas difusos? O le llama todavía. Sistemas difusos fue una herramienta heurística, eso es bien importante destacar. Eran sistemas heurísticos. Heurístico quiere decir que nos basamos en la experiencia de un usuario. Sistemas heurísticos que sistematizan
sistematizan el conocimiento de un usuario experto. El conocimiento de un usuario experto. Esto está bonito en palabras, pero ¿en qué se traduce ya en ecuaciones? Bueno, pues se traduce en que normalmente el sistema se ve como caja negra, o sea, yo no sé qué hay, no sé qué ecuación lo describe. Este es el sistema. Y yo lo que sé es que aquí tengo ciertas acciones de control y aquí tengo ciertos efectos o salidas que yo quiero pues que se muevan en cierta orientación. Y tengo una planta que no es tan difícil de entender cómo funciona y para la cual puedo proporcionar reglas o describir su comportamiento lingüísticamente. Hay montones de ejemplos, de hecho, algunos más complejos que otros. Por ejemplo, no sé, el clásico del el tinaco. Tenemos una bomba, vamos a suponer, que además de todo es de flujo variable. Y en esta bomba yo puedo controlar el voltaje, que será pues directamente proporcional a, pues yo qué sé, será directamente proporcional al flujo, ¿no? Y yo quiero llenar este tanque, entonces no cabe duda de que si yo le pregunto a alguien que incluso no es ingeniero, ni es experto, ni nada, si le pregunto a mi mamá, pues mi mamá me dirá, oye, pues no sé cómo funciona esto, pero si a mí me dejas ahí al lado de la bomba y me dices, mira, con esto le regulas el flujo, pues yo lo que sí te puedo decir es que si está lleno o casi lleno significa que ese voltaje o la válvula que tenga ahí debe estar casi en cero, o casi en cero, y si está a la mitad, pues te pongo la mitad del máximo, y que si está vacío, pues lo pongo a llenar al tope, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es eso, que yo haría eso. Y si agarro a alguien, ya no a mi mamá, agarro, no sé, a alguno de mis estudiantes y le digo, oye, está este carro, este famosísimo carro sobre riel y tiene un péndulo aquí, como tenía el chavo su escoba, y su objetivo es mantener ese palo en la vertical. Entonces, tú eres el dueño del control que permite mover y permite controlar la velocidad del carro en un sentido o en otro. Entonces me dirán, ah, bueno, pues si quieres que te lo describa con palabras, pues te voy a hacer una pequeña tablita y te voy a decir, a ver, voy a controlar la posición del carro y voy a ver la velocidad del carro. Y con base en velocidad, perdón, posición y velocidad de la barra. Esto es de la barra. Y con base en eso, pues ya te diré, mira, si esta barra está ahí donde se ve en la imagen y el carro se está moviendo hacia la izquierda, pues la estamos regando porque estamos alejándonos de la vertical a mucha velocidad. Entonces yo lo que te diría ahí es que si esa es la situación, esas dos cosas, le metas toda la velocidad hacia la derecha, la máxima posible, para que esto se enderece. Pero si la barra la ves muy cerca de aquí y resulta que el carro se está moviendo hacia la derecha, quiere decir que está ya muy cerca de ahí. Yo diría no hacer casi nada, o sea, no le metas más control. Solo he dicho dos cosas, pero en realidad esta tabla pues podrían ser un montón de relaciones lingüísticas y las relaciones lingüísticas se traducen en acciones de control numéricas. Se traducen en acciones de control numéricas. ¿Y cómo se traducen? No con las reglas nada más que puse, porque esto no crean que se programa poniendo un sí esto, entonces esto. No es un if-then clásico donde yo programo qué voy a hacer en cada caso, no. La metodología de control difuso requiere que definamos funciones de pertenencia que describan estos conceptos de casi lleno, mitad, vacío, o cayendo lentamente, o cayendo rápidamente. Obliga a definir funciones de pertenencia que representan esas cosas y luego obliga a utilizar un método de fusificación, un método de defusificación, y con base en eso calcula una U numérica que es la que ya es la acción de control. O sea que no es una metodología tampoco hecha tan a lo tarugo como pretenden creer la mayoría de la gente de control clásico, para nada.
Yo recomendaría ahí mucho el libro del señor Wang de 1997 que se llama, creo que es An Elementary o An Introduction, no me acuerdo cómo, déjame ver, por aquí lo debo de tener, solo para mostrárselos, que es un buen libro de control difuso y donde si ustedes se asoman van a ver pues lo que debe de llevar un libro de control, que debe de llevar matemáticas. No puede ser que vaya platicadito. Es un curso en sistemas de difuso se llama y control, en sistemas difusos y de control. Control difuso. A Course in Fuzzy Systems and Control. Muy buen libro. Y van a ver ustedes que, bueno, pues si se asoman, platicado casi nada, ¿eh? Luego empieza con sus matemáticas y de ahí no lo saca nadie. O sea, ta. Pero está muy claro y ahí pueden ver ustedes que eso de difuso y que las funciones de pertenencia y que los triangulitos y todo, no es un jardín de niños, ¿eh? Tiene su chiste. Entonces, a ver cómo se llamaba esto. A Course in Fuzzy, ok. A Course in Fuzzy Systems and Control. Pero bueno, ¿a qué venía esto? Systems and Control. Esto venía porque las personas que nos dedicamos a esto durante algún tiempo, cuando dependíamos de gente y éramos muy jóvenes, nos contaron que en nuestra tesis o aquello a lo que nos íbamos a dedicar, en particular a mí, creo que el caso de Ronay es distinto porque él trabajó en el LPV y era un poco más formal, pero en el mío no, en el mío empezaron con que difuso y que esto y el otro y como que no tenían muy claras las cosas y me dijeron que tenía que ver con esto, entonces yo me comí todo esto y al comerme todo esto yo descubrí que en efecto que estas U's tenían una forma, matemáticamente hablando, como una suma ponderada aquí, una suma ponderada a W's por ciertos valores y acá abajo otra suma con esos W's. Tenían una forma como estas. Y luego vi que había que en esta parte, si ustedes se fijan, yo no he hablado del sistema, solo he hablado del control. Como que el sistema sigue siendo caja negra y no tiene modelo. Eso es muy importante notarlo. El sistema no tiene modelo, es una caja negra. Pero luego vi en ese mismo libro y en otros libros más que había unos que quisieron meterle modelo, que dijeron, no, esto de caja negra, demasiado heurístico, demasiado al ahí se va, no. A pesar de que todo el mundo les mostraba aplicaciones y decía, mira, el tinaco sirve, mira, el péndulo invertido sí se estabiliza, pero decían, no, o sea, si no hay Lyapunov, si no hay formalidad, esto no sirve, te recomiendo un camino intermedio, dijeron. ¿Qué te parece si modelamos el sistema total? De algunos ya conozco el modelo, ese tanque no es difícil de modelar, ese péndulo invertido no es difícil de modelar. Yo lo que te sugiero es que uses ese modelo y linealices en distintos puntos y mezcles las leyes de control de esas linealizaciones, las mezcles en una sola y vemos qué pasa y ya por lo menos ahí puedo alegar a la gente de control, ya le puedo decir que no es magia, que no es un truco, que no es nada más basado en lo que dice un usuario experto, sino que te puedo decir, mira, tiene tal estado, tiene tal modelo y se basa en que pues estamos aproximando el sistema. Esa gente que yo me leí y que me llamó la atención y que algunos de mis asesores con buen o mal juicio dijeron, bueno, pues vete por ahí, pues esos decían lo siguiente, decían, pero algunos modelos ya los conozco, algunos modelos se conocen y se pueden linealizar. Y se pueden linealizar en distintos puntos. O sea, decían, tú tienes tu modelo, búscate unos cuantos puntos y di que esto es igual, si quieres, a A1X más B1U para X igual a, pues yo que sé, X1 asterisco, A2X más B2U para X igual a X2 asterisco, y resulta que así te vas, quién sabe cuántos sistemas quieras de linealización, y además te digo que el A1 sería la parcial de F respecto a X, o sea, el jacobiano,
evaluado en x igual a x1 asterisco. Y que el b1 sería la parcial de f respecto a u, cuando x es x1 asterisco. Y todos nos quedábamos bien contentos, y yo, como tenía la formalidad, pues una formalidad muy poco diferente de la de un perro, pues yo me quedaba bien contento sin darme cuenta ni de los fundamentos ni de nada de lo que estaba haciendo, y resulta que esto, pues claro, está mal, pero mal. ¿Por qué mal? Bueno, pues porque en efecto usted puede linealizar en distintos puntos, pero resulta que las linealizaciones se basan en lo que se basa, pues la aproximación de una recta en una curva. O sea, ustedes recordarán que si ustedes tienen en cálculo una curva de una variable, ustedes podrían linealizar en un punto, y linealizar significa encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿no? Todo mundo sabemos eso, sabemos que si tenemos una y igual a f de x, pues lo voy a convertir en una y igual a m de x más b. Y quiero llamar la atención en este término. El bias, o si lo prefieren, el corte en el eje Y, estaría por ahí. Esto también ocurre aquí. Estos son sistemas no lineales, y lo que se hace es, pues, Taylor. O sea, una aproximación de primer orden. Las aproximaciones de Taylor empiezan con la evaluación del sistema en el punto de linealización. Algo así como esto. Y luego viene ahora sí la parcial de f respecto a x y respecto a u, y aparece el x menos x0 y bla, 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 bla. Aquí aparece una serie de términos. Y claro, uno se pregunta, oye, ¿y esta cosa dónde está? Pues no está. Resulta que la mayoría de las personas de difuso se lo comían, no lo ponían, o no le daban importancia, o decían que no era importante, pues la parte de ahí, si es que lo mencionaban. Y resulta claro que eso, pues, no solo es aproximado, sino que encima de todo está cortado. O sea, es como si yo aproximara con esta recta y luego la desplazara al origen. Y luego dijera que esa curva morada es igual a la verde en el punto de linealización. Pues no. O sea, eso estaba mal, y corregirlo implicaba, no está, y corregir implica incluir sesgo o término no afín, le llaman, o términos no afines. Pero bueno, independientemente de esto, todavía no he dicho por qué se conecta con lo de difuso. Bueno, pues porque estas personas, al hacer estas linealizaciones, decían, mira, para mezclarlos, si las linealizaciones las hiciste variando, por ejemplo, x1, supongamos que solo variaste el primer estado, tienes una linealización en el origen, tienes una linealización en otro punto, como por ejemplo este, x igual a x3 asterisco, esto es x igual a x2 asterisco, y x igual a x3 asterisco. Entonces te recomiendo que pongas, pues, funciones de pertenencia. Y estas funciones de pertenencia te van a hacer la transición suave entre un punto de linealización y el siguiente. Funciones de pertenencia que representan, que hacen transiciones entre sistemas. Hacen transición entre sistemas. Se supone que si lo haces bien, cuando tú estés parado en el punto de linealización, en algún punto de linealización, una función de pertenencia valdrá 1 y las demás van a valer 0. Cuando te pares en otro, esa función de pertenencia valdrá 1 y el resto valdrá 0. Y cuando estés parado a la mitad de alguna u otra, pues habrá una interpolación entre ellas y va a haber una transición suave que puede hacerse con esos triángulos que puse ahí, o puede hacerse con sigmoides, con alguna otra gráfica un poco más suave, dependiendo de las necesidades, y ya está. Y que con esa forma aproximada tú vas a poder representar la planta. Entonces, al final, ellos se quedaban con un modelo que tenía la forma x punto igual a sumatoria de ciertas h's, que serían las de aquí,
por los subsistemas A y X más B y U. Y estas H's, pues se movían de acuerdo a esto que está aquí, y ya nadie se preocupaba más de su dependencia. Se quitaba la dependencia. ¿Cuál dependencia? Pues esas cosas dependían originalmente del estado y ya no aparece. De repente son H's y esas H's, como pueden verlo ahí, en esta gráfica se supone que esto llega a 1. Esas H's cumplían que la suma de ellas valía 1 siempre en cualquier lugar donde se pararan del estado y además estaban entre 0 y 1. Y ya, se nos olvidó que eran dependientes del estado o no importaba mucho esa dependencia porque si te salías de la zona donde estabas modelando si te alejabas demasiado de los puntos de linealización, no importaba porque se saturaban, valía 1 y entonces llegaba yo a un valor fijo y ya, todos contentos. Pero claro, esto no representa el sistema original de manera exacta y además tenía pues ciertas cosas medio raras y hubo gente que también en esa carrera del olvido dijeron, mira, he perdido la memoria, ya se me olvidó que esto venía de difuso, ya se me olvidó eso de las reglas y de que el conocimiento experto y que las descripciones lingüísticas y ya mejor voy a partir de sistemas que se ven así, como ese que me pusiste en rojo. Ahora yo ya veo sistemas que empiezan así y a partir de ahí empezaré a hacer desarrollos. Y quiero usar Lyapunov además para este tipo de sistemas, para que todo esté formal y que se lo coma la gente de control. Claro, pues eso hace agua por muchas partes. ¿Por dónde hace agua? Pues porque ya no hay sistemas que empiecen así, para empezar. Segundo, el bias me lo comí, el sesgo, los términos no afines. Tercero, esas H's misteriosas se mueven entre 0 y 1, pero no sé de dónde vienen. Ya no veo que vengan del Estado. No sé si vienen de Dios. Ya no sé qué son. Entonces yo necesito saber qué es eso, si de verdad lo quiero hacer formalmente, porque si no, pues va a pasar lo que le pasó a la gente en los 90s. Hacías papers de estos, tú te lo mandas a TAC o te lo mandas a alguna revista de las vacas sagradas, pues te lo regresan en ese momento. En 5 minutos ya está el correo de que está rechazado. Tú lo mandas a TFS y a Cybernetics y a lo mejor se lo comen y hasta lo ponen en 2 columnas y un nuevo regulador de no sé qué, cuando es un resultado que aparece, por ejemplo, en la literatura clásica 20 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo se analizan? Suponiendo que hubiera sistemas así, ¿cómo se analizan? Esa es la otra cuestión. Suponiendo que yo de verdad empiezo en esos sistemas, ¿cómo los analizaría? Bueno, pues ahí surge la necesidad de lo que les mostraba hace un momento. Permítanme. Ahí surge la necesidad de más teoremas, porque resulta que yo puedo analizar estos, pero los que tengo ahora no son así, son estos. Y me van a decir, oye, pero esas H's pues dependían del estado, eran en realidad H de X. Y otros me van a decir, no, esas H's, ¿qué te importa a ti si vienen del estado o no? Suman 1. Suman 1 y siempre valen entre 0 y 1. Para mí, ¿qué son parámetros? Y hay quien dice, no, eso depende del estado. Y otros más dicen, no, eso no es así, esto es así. Esas H's en realidad, pues son cosas variantes en el tiempo. Y resulta claro que solo para este vale Lyapunov. Solo para este tengo Lyapunov, pero solo hay Lyapunov para esto. ¿Qué hago con las otras? Solo hay Lyapunov aquí. Bueno, pues dependiendo del punto de vista que ustedes adopten aquí y dependiendo también de cuál es el origen de esas H, si ustedes empiezan con algo donde esas H son señales exógenas que suman 1 y que pueden variar de manera abrupta entre un valor y otro, entonces estarán adoptando el punto de vista de la inclusión diferencial. Si no hay dependencia, aquí lo voy a poner, si no hay dependencia,
Entonces estamos hablando de inclusión diferencial. Si lo digo formalmente, sería inclusión diferencial. Esa inclusión diferencial quiere decir que yo no conozco el valor preciso de X porque esa H no la puedo predecir. Solo sé que se mueve entre 0 y 1 como algo que brinca ahí y que incluso puede brincar de manera repentina. Y eso no altera mi dinámica por otros motivos porque lo único que me dice es que X punto pertenece a el convex hull de los A y X más B y U. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la derivada que voy a obtener, pues se obtendrá en algún, este co significa convex hull, significa que, por ejemplo, aquí está el sistema A1X más B1U, acá está el sistema A2X más B2U, acá Doctor, está, disculpe. sí, dígame, adelante, interrúmpame, por favor. Sí, gracias. Doctor, esa expresión convex cool, Sí, eh, en el español, ¿cómo la podemos traducir como una forma correcta? Porque es que cool es politopo. Yo casquete. creo que politopo no está tan mal en este caso. Ah, Este convex hull, pues en realidad, bueno, esto es la combinación convexa o el politopo convexo que resulta de la combinación de ellos. Esto es lo mismo que un politopo, politopo resultante o politopo, sí, resultante me refiero porque se supone que tú tomas en cuenta estas esquinas para decir que hay una interpolación convexa entre ellas. O sea que aquí hay una H, por ejemplo, H1 que vale 1 y todas las demás valen 0. Aquí H2 vale 1 y todas las demás valen 0. Aquí H3 vale 1 y todas las demás valen 0. Y si pudiéramos representarlo en el espacio de las H's, que sigue siendo n-dimensional porque serán tantas como H's haya, pues significa que todo lo que está adentro representa alguna combinación de estos. Por ejemplo, no sé, si me parara en un punto como este, pues hay una cierta combinación de este sistema, de este y de todos los demás. Esta combinación suma 1, pero por ejemplo sería algo como H1, pues punto 3, H2, pues punto 25, H3, punto 1, y así hasta que sumes 1 con la última de las H's, ¿no? ok, gracias, doctor. Sí, entonces, a eso se refiere lo de inclusión diferencial, a que pertenece a esto. Y noten ustedes que las H's, pues no conozco de dónde vienen en realidad. Son H's que están ahí, no me importa cómo se mueven entre 0 y 1, eso sí, son positivas. Y es todo lo que sé, no hay más, no hay más. Y eso está íntimamente relacionado con el concepto de inclusión diferencial. Esto lo pueden ver con mayor detalle en el libro de Boyd de 1994, el de es LMIs o Linear Matrix Inequalities, Linear Matrix Inequalities en Control. In Control. Y ahí vienen algunos pequeños apartados muy técnicos, es un libro muy duro, pero vienen algunos pequeños apartados sobre eso de ¿de qué? De lo del convex hull. Por aquí debe de tenerlo. A ver, déjame ver. Pues no. No está aquí. Estará donde tú. En convex optimization. Aquí va a estar. A ver. Sí, aquí está. Aquí están dos, de hecho. Está el de Karsten, que también es muy famoso, y está el de Boyd. El de Boyd que les comento es este, que es muy duro. De hecho, esta editorial de la Sociedad para las Matemáticas Aplicadas Industriales o aplicadas a la industria, la SIAM, es muy buena, pero claro, son unos libros para morir iguales ahí. Pero bueno, les comento mis dificultades, pero yo no sé sus niveles ni sus capacidades, así que por lo menos ustedes tendrán más tiempo de ir y de ver y de a lo mejor superar esas dificultades. Claro, aquí habla de inclusiones diferenciales en la página 51, por ejemplo, y si ustedes se van ahí, a ver, ¿dónde está esto? 51, ahí está ya. Bien, si ustedes se van ahí, ahí habla de cómo X punto pertenece a un cierto campo y si se fijan, pues es aquí aparece lo del convex hull, que podría resultar del convex hull de algo. Y bueno, pues ahí habla de
esos, y también hay inclusiones diferenciales lineales, que es a las que pertenece el caso del que estamos viendo, porque si se fijan, cada vértice es un sistema lineal. Cuando h vale 1, cuando h vale 2, cuando h2 vale 1, perdón, cuando h3 vale 1, yo estoy en un caso lineal en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, se trata de una forma de inclusión diferencial lineal. O sea, esto es un linear differential inclusion. Lineal. Claro, aunque bueno, de lineal pues tiene solo el nombre, está ese parámetro molesto que me impide usar Lyapunov. Entonces, ¿qué tipo de Lyapunov se usa para esos sistemas donde aparece un parámetro que está ahí, pues, entre comillas, dando lata y todo lo demás? Bueno, pues, la primera adaptación que nosotros podemos hacer es subsumirlo en la parte de variantes en el tiempo. Y eso es lo que se hace aquí. Estos teoremas, los primeros que vimos, son para sistemas invariantes en el tiempo. Cuando introducen la variable de tiempo, aparece este B4. Esa variable de tiempo podría venir porque alguna señal exógena apareció que depende del tiempo o que podría variar en el tiempo, aunque la dependencia explícita no se conozca. Es decir, en el caso de las que nosotros estamos modelando, esas H's cuando vienen de Dios, digamos, pues ustedes pueden, ¿cómo se simula un sistema en donde las H's vienen de Dios? O sea, que no sé de dónde vienen. Pues lo pongo en random. Ese es un random que se mueve entre 0 y 1, pero que siempre suma 1 y se está moviendo ahí. Es la mejor manera de representar una inclusión diferencial y las H's que vienen de cualquier parte. Un caso particular de esos sería poner H's que dependieran de tiempo o del estado. Por ejemplo, ¿qué les parece si hubiera solo dos H's? Uno podría ser seno de t más 1 entre 2 y otra podría ser 1 menos seno de t entre 2. Creo que esto si lo suman, creo que suma 1 y si lo examinan para cualquier valor que se les ocurra, esto vale 1. Para cualquier valor de t que se les ocurra. Otra forma podría ser esta. Seno de x1 más 1 entre 2 y el h2 el 1 menos el seno de x1 entre 2. Entonces mi pregunta es, entre estas dos representaciones y esta tercera que voy a poner aquí random entre 0 y 1 y el h2 definido como 1 menos h1. Entre estas tres representaciones que están aquí, ¿qué diferencias hay? Cuando ya lo pongo en un x punto igual a sumatoria desde igual a 1 hasta 2 de h i por a u a i x más b i u, donde por cierto esa a i y b i son las mismas en los dos. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay entre estas representaciones? En principio, pues uno esperaría que ninguna en cuanto a que, a ver, las h se portan iguales cualitativamente, o sea, suman 1 y son positivas siempre, pero no se portan igual a la hora de meterlas ahí y cuando yo simule, yo esperaría alguna diferencia, aunque sea mínima, ¿no? O sea, yo esperaría que el random, pues vete a saber qué haga, pero yo sé que las H se van a mover entre 0 y 1, cuando simule dependiendo del tiempo, pues vería algo probablemente parecido por la forma en la que está, pero debe de haber alguna diferencia, seguro, porque no puede ser que la H1 aleatoria coincida con la H1 que es seno de t más 1 todo el tiempo. Yo voy a ver que difieren. Y esas diferencias, quién sabe cómo se reflejan en el X punto que está allá abajo en el sistema. Y cuando depende del estado, pues el estado no se porta como el tiempo. O sea, X1 no es t, sino quién sabe qué valores tenga y quién sabe cómo se mueva, ¿no? Entonces, volviendo a lo que estoy diciendo, yo podría representar los sistemas de estas distintas maneras, pero no puedo utilizar la misma herramienta todo el tiempo para decir que voy a hacer un análisis de Lyapunov. ¿Por qué no puedo? Pues porque la gente de control me va a decir, oye, no seas tan bruto, tan directo, acuérdate que Lyapunov solo tiene estos teoremas, este B1 y este B2. ¿Dónde ves el tiempo? ¿Dónde ves parámetros exógenos H? ¿Dónde ves todo lo que me estás diciendo? No, eso no se hace así, ¿eh?
Y me van a rechazar, claro, si yo no me sujeto a estas definiciones y a estos teoremas. Lo que me van a sugerir es, ¿sabes qué? Asómate a sistemas variantes en el tiempo y ve cómo se modifica Lyapunov en esos casos. Y entonces diría uno, ok, déjame asomarme y vería lo que voy a presentar a continuación. O sea, vería uno un sistema como el B4, donde ya aparece ahora sí un parámetro extra. Ese parámetro extra puede ser explícito o implícito, vuelvo a repetir. Explícito sería, en el caso que estamos aquí, esto es explícito. Esto también es explícito. Esto es implícito. Pero todas tienen dependencias del tiempo. Esta de aquí abajo no requiere nada nuevo en Lyapunov porque esto depende del estado. Aquí aplica Lyapunov clásico en el tercer ejemplo. ¿Por qué? Pues porque esas H son del estado y todo lo demás es del estado. Así que sigo estando en el primer caso de acá arriba. O sea, este tipo de sistemas, como el B1, ¿correcto? Pero en los otros, en este y en este, ya no dependen del estado, este depende del tiempo explícitamente, y este depende pues del capricho de Dios, eso es aleatorio. Y en ambos casos ya me encuentro en una dependencia explícita o implícita con el tiempo, ¿correcto? Entonces veamos cómo se modifican los teoremas de Lyapunov cuando se refieren a sistemas que tienen alguna posible dependencia del tiempo. Fíjense que en este caso se sigue pidiendo que x igual a 0 sea un punto de equilibrio, o sea, lo que quiere decir que f de t, 0 sea 0 para todo tiempo. Se sigue pidiendo que la f sea localmente Lipschitz, pero además se le pide que sea con piecewise, o sea, continua por partes en el tiempo. Y aunque bueno, eso es fácil es un requisito fácil de cumplir porque normalmente representa tiempo físico, entonces el tiempo corre continuo. Y además se pide que para que esté definido para todo el dominio D y donde el origen está en el dominio. O sea, pide todo esto. Y o sea, aumenta un poco las exigencias. Y luego introduce otras definiciones sin las cuales no puede elaborar los teoremas. Definiciones feas, vamos a decirlo así entre comillas, como son la de funciones K, K infinito y KL. Entonces ahí dice que una función K es una función alfa de R que mapea entre el 0 y A a los reales, tales que alfa de 0 vale 0 y su derivada evaluada en cualquier otro valor R es positiva. Luego una K infinito, lo mismo, va desde 0 infinito a R, alfa de 0 vale 0, su derivada evaluada en R es positiva, pero además el límite cuando R tiende a infinito de alfa de R es infinito. Noten que la clase K se parece a un Lyapunov clásico relacionado con asintótico y la K infinito se parece al requisito de radialmente no acotada para los casos globales. Y la clase KL es una función de dos variables, R y S, que mapea entre 0, y 0 infinito a los reales, que se convierte en clase K para cada R, para cada S fijo, y que la parcial de beta respecto a S es negativo para cada R, con el límite de cuando S tiende a infinito del beta igual a 0. Esa está relacionada con el requisito de la derivada. Pues con esas definiciones, y falta todavía las de uniformemente asintóticamente estable, cambian las definiciones. Con las definiciones que ustedes vieron arriba, cambian las definiciones de los puntos de equilibrio. Ya no existe asintóticamente estable, ya no existe globalmente asintóticamente estable, ya no existe exponencialmente estable y ya no existe globalmente exponencialmente estable, sino con diferentes adaptaciones. Como son variantes en el tiempo, ahora se habla de uniformemente asintóticamente estable, que es la primera definición que ven ustedes allá. Luego se habla de globalmente uniformemente asintóticamente estable. Luego las de exponencialmente estable y globalmente exponencialmente estable permanecen casi idénticas. Noten ustedes que estas definiciones, no me voy a meter en detalles, pero la parte de uniformemente quiere decir que la introducción de la variable de tiempo no afecta a la definición final. O sea, si el tiempo es independiente del resultado de la convergencia, entonces quiere decir que hay uniformidad en T.
Y bueno, pues fíjate todo lo que se necesita para poder, solo porque se me ocurrió meter una T en el sistema. Y ahora sí vienen los teoremas de Lyapunov. Los teoremas de Lyapunov que se corresponden a lo que ustedes vieron allá arriba son estos. Dice, si existe una función continuamente diferenciable B y tres funciones WI que sean tales que sean positivas para toda X distinta de 0 y 0 en 0, tales que, y ahí aparece el B de T, X entre W1 de X y W2 de X, y la parcial de B respecto al tiempo más la parcial de B respecto a X por F de T, X, menor o igual a menos W de 3. El primer requisito es que la función sea positiva, el segundo es que sea definida negativa la derivada. Y si eso cumple, pues entonces es uniformemente asintóticamente estable. Entonces, fíjate, o sea, todo esto porque se nos ocurrió meter una variable de tiempo al sistema. Ahora imagínense ustedes lo que ocurre si aparte de tiempo se me ocurre meter tiempo o estados o un aleatorio. Pues claro, o sea, la adaptación a Lyapunov ya no es tan simpática como pensábamos, ¿no? Ya es más complicada de lo que parecía. Si lo quiero hacer formalmente, quiero decir, o sea, eso ya es más complejo. Entonces, yo no me voy a meter mucho en esto porque por fortuna el tipo de sistemas que voy a analizar en el curso se relaciona más con los no lineales tradicionales, pero digamos que vale la pena mencionar esto pues para que lo vayan ubicando y se den cuenta de que cuando la gente quiere analizar sistemas difusos tradicionales u otro tipo de sistemas donde aparecen señales exógenas como la H, etcétera, hay que irse con más tiento porque ya no es tan directo como nosotros alegremente lo hicimos durante años, ¿no? O sea, resulta que nosotros usábamos Lyapunov clásico para este tipo de sistemas y nos valía, ¿no? O sea, ya nos da igual, decimos, mira, sí, pues está entre 0 y 1, no pasa nada, tiene que valer tanto. Pero para alguien que sea más cuidadoso, pues se asoma y dice, no, eso no se hace así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen ustedes esa, a ver, la 9. Déjame nada más agregar lo siguiente. Voy a poner aquí una pequeña clasificación. Voy a decir probablemente algunas barbaridades, pero bueno, ya me lo perdonarán. Por ejemplo, X punto igual a sumatoria de HI por AIX más BIU. Con las H se entiende moviéndose entre 0 y 1. Y con dependencias, como no le estoy poniendo dependencias, no sé de quién dependen. Este tipo de sistemas se llamaban sistema difuso Takagi-Sugeno. Sistema difuso Takagi-Sugeno. Si la H no se conocía explícitamente, HI, aquí por ejemplo era HI explícita, aunque podía ser aleatoria o dependiente del tiempo o dependiente de lo que sea. Pero si resulta que sí se conocía, que no se conoce explícitamente, entonces se convierte en este. Esto es, sin conocerse explícitamente, es una inclusión diferencial. O sea, no sé qué da, a lo mejor es hasta aleatorio, pero es implícita. O sea, aparecerá su valor y será entre 0 y 1 y sumarán 1, pero no tengo idea, ¿no? No tengo idea de cómo es. Y cuando lo simulo le pongo random y ya está, aunque sigue cumpliendo esto de acá arriba. ¿Y en dónde está LUPD? Bueno, pues será pariente también del LTD. O sea, resulta que tenemos algo como esto y tenemos algo como esto y tenemos algo como esto. Estoy poniendo estas cajas en orden de generalidad. Así y así. Y estaré diciendo que esto es LUPV, esto es LTV y esto es LTI.
Son siglas en inglés todas. Esto es invariante en el tiempo, por supuesto, para el que aplica Lyapunov clásico. Esta cosa pues será variante en el tiempo. Y esto es Lyapunov, ya no tan clásico, es un Lyapunov adaptado, Lyapunov más uniformidad, más clase K, KL, etcétera, ¿no? Y estas mismas son las que pueden utilizarse aquí arriba. O sea, igual al final, o sea, en última instancia, dependiendo de la dependencia de teta. Por ejemplo, si a mí me dicen que teta es teta de T, pues me voy a LTB. Si me dicen que teta en realidad depende solo del estado, pues me voy a LTI, porque en realidad no le estoy añadiendo dependencias del estado. Eso dependerá de si tengo conocimiento explícito o no de quién es teta. Y si de plano no tengo ninguna, pues entonces acabo en el convex hull de acá arriba, que es como lo más general, donde no le pido saber de quién depende las H's, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues este es el panorama tanto de lo de Lyapunov como de lo de los sistemas que estaban relacionados con lo que voy a ver en el curso. Ahora, ¿en qué me voy a concentrar en el curso? No me voy a concentrar en ninguno de estos, aunque muchos de los resultados que vamos a ver aplican también a esto que estamos viendo aquí. Yo me voy a concentrar bajo las siguientes hipótesis. A ver, voy a decir, en este curso se asume que se conoce un sistema no lineal o el modelo de un sistema no lineal. El modelo de un sistema no lineal. No lineal. O sea, yo conozco esto. Y se reescribe, voy a poner aquí, se reescribe de la forma x punto igual a pues una suma por ahí convexa, que luego vamos a ver cómo se ve, de sistemas de la forma a y x más b y u. Pero cómo se reescribe, pues entonces ya podrán ustedes decirme en cuál de las cajas de arriba encajaría si de verdad se reescribe. A ver, esta cosa debería yo de ponerle una dependencia a esas Ws, que son las que están ocupando como que el lugar de las H's que mencionaba hace rato. Y a ver, H, esto es de X. Ay, ese de X quedó horrible, a ver. De X, ahí está. Entonces, ustedes me dirán, si yo puedo reescribir un sistema de esa manera, y era un sistema no lineal, y nada más lo reescribí, entonces, ¿en cuál de las cajas de la parte izquierda encajaría? ¿Dónde estaría? ¿Y qué tipo de Lyapunov tendría yo que usar para analizar ese tipo de sistemas? ¿Qué me dicen? ¿Que hablen los 45 o qué? Ya son 44, lástima, perdimos a uno ahí. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? No sé, que respondan por lo menos mi gente, no sé. ¿Quién está ahí? David. No, al primero, al clásico, un Lyapunov clásico. Al Lyapunov clásico, así es. O sea, depende esto del Lyapunov clásico porque sigue siendo un no lineal. O sea, si de verdad parte de lo que voy a hacer es reescribir de una forma como la de allá abajo, que se denomina forma convexa,
Si de verdad logro hacer esa transformación y no le hice nada más que reescribir y manipular, pues entonces quiere decir que no me he salido del esquema clásico, ¿no? No hay dependencias del tiempo, no estoy introduciendo señales que vienen de Dios, no estoy introduciendo parámetros de ningún tipo, nada, no estoy haciendo nada particular, así que por fortuna, pues podré quedarme en la esfera del Lyapunov, ¿no? Entonces, esta es parte del chiste. Ahora, la cuestión es cómo vamos a hacer eso. Entonces, allá voy, déjame ver. No sé, solo que necesito tomar agua porque... Sí. De hecho, no sé cómo estaré organizado en cuanto a breaks y no breaks, pero sí, adelante. Muy bien, muy bien. Sí, en 15-20 estamos de vuelta. Hasta aquí me voy a quedar. Entonces regresamos en aproximadamente unos 17 minutos. ¿Vale?